Por supuesto, como siempre, todas sus llamadas en Facebook, Twitter, que siempre están al pendiente de todo lo que estamos publicando, informando y con la intención de que todos en conjunto aprendamos sobre lo que son las enfermedades, pero sobre todo cómo prevenirlas. Esta tarde yo les quiero comentar, seguramente han escuchado a través de los medios de que el día de ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Ese es el tema de esta tarde. Pero yo les quiero comentar que la verdad, más que nada más hablar sobre la diabetes, es aprender qué es la diabetes y cómo se está manejando. Complicaciones que hay a nivel micro y macrovascular que están ocasionando una cantidad de muertes impresionante. La diabetes mellitus está considerada actualmente ya como la epidemia del siglo XXI. Es por eso que tenemos que actuar y actuar de inmediato. Y recuerden, si el gobierno no lo hace por nosotros, nosotros lo tenemos que hacer como sociedad y como población civil. Así que, bienvenidos. Esta tarde vamos a hablar sobre los avances en diabetes. Bienvenidos. Bien, pues efectivamente, hablar de diabetes es hablar de una enfermedad que puede cambiar la vida de muchas personas, pero esto depende mucho de la voluntad que una persona tenga y de saber vivir con la diabetes. Es como cualquier otra enfermedad, claro que es un poquito más compleja, pero se puede llevar una calidad de vida muy adecuada si se conoce la enfermedad. Y el conocerla es justamente aprender qué es la diabetes, cómo podemos nosotros poner toda esa voluntad para llevar adelante y a buen término, que al final pues se muera uno de viejo y no tanto por la diabetes, ¿no? Y sobre todo evitar las complicaciones que pueden minar la calidad de vida de cualquier paciente. Esta tarde vamos a hablar sobre los avances que hay en diabetes, porque lo interesante ya no es darle vuelta al problema, sino ver hacia dónde vamos y qué perspectivas de mejoría en el tratamiento de la enfermedad vamos a tener. Y para ello tengo a dos especialistas que la verdad me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde. Es bien importante pues que ustedes también nos compartan todas sus inquietudes. Y bueno, los especialistas, y empezamos primero con la doctora Lisette Arnott. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, por venir. Muy bien. Perfecto. Algo que me da mucho gusto es que tú eres genetista, pero sí, también eres especialista en diabetes. ¿Es así? Soy médico genetista. Médico genetista, prácticamente. Sí. Y estás manejando investigaciones en la cuestión de los famosos fenotipos y esto. Estoy más o menos al tanto, no tanto con los genotipos, pero estoy al tanto. Hay dos grupos aquí grandes que están estudiando genes relacionados con diabetes, pero no estoy tanto en contacto en laboratorio, pero claro, sí, más o menos al tanto. Perfecto, excelente. Sí. Bueno, y también tenemos aquí al doctor Ciordia. Doctor, pues me da mucho gusto también que nos acompañe, endocrinólogo, los dos del Hospital Civil Juan y Menchaca, y pues la diabetes, doctor, ¿qué está pasando con la diabetes? Pues está pasando lo que desgraciadamente ha tenido que pasar, ¿no? Nomás sí quiero hacer una aclaración, yo no trabajo en el Hospital Civil, en el Juan y Menchaca. Ah, ¿no? Yo trabajo en el Hospital General de Occidente. Perdón, sí, tienes razón, sí. Sí, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, pues se está convirtiendo, como ya certamente lo mencionabas, en una epidemia mundial. Es algo que no nomás nos está afectando a México. Obviamente lo que a nosotros más nos interesa es lo que sucede con los mexicanos, pero esto es algo mundial. Claro. Con una cifra, pues diría yo, escalofriante de pacientes diabéticos que se manejan en el mundo. Sí, estaba viendo yo los porcentajes, ahorita antes que entramos, lo que mantenías tú de lo que es en sí en México, pero en Jalisco mismo se está creciendo de una manera impresionante la diabetes. Jalisco como que es particularmente susceptible también, junto con otros estados, ¿no? Veracruz, por ejemplo, es rico en diabetes. Sí, pero Jalisco no nos quedamos atrás, desgraciadamente. Claro. Ok, bueno, pues empezaremos con nuestro entorno para tomar medidas. Y sobre todo hay un punto importante. La diabetes por sí, bueno, puede tener una cierta complejidad en el manejo y todo, pero lo más importante o lo más grave, si no se tiene el cuidado adecuado, son las complicaciones. Las complicaciones en diabetes, doctora, en ese sentido, genéticamente puede haber una persona, porque lo curioso es que, por ejemplo, una persona con diabetes puede tener una serie de complicaciones y otra persona puede no tenerlas en toda su vida. ¿Por qué?
Sí, bueno, apenas se están haciendo estudios para ver qué tanto papel tiene que ver en el cuadro clínico de la diabetes en general, pero también se sabe que es una enfermedad poligénica. Entonces, a esto quiere decir que hay muchos genes que están involucrados y además el medio ambiente es súper fundamental. Claro. Entonces, los hábitos alimenticios, la actividad física, como que todo eso va a hacer que el cuadro clínico varíe y aparte los genes, que son múltiples, también hacen que el cuadro clínico sea más variado. Para entender entonces, los genes están, al estar expuestos, si uno genéticamente es débil o vulnerable a ese gen, sí le va a ocasionar una complicación en un tipo de enfermedad o hasta generarse algún tipo de enfermedad. Si no hay eso, por eso hay personas que, por ejemplo, pueden durar toda su vida y nunca tener diabetes, ¿no? Sí, así es. De hecho, es una predisposición la que se trae. Y aparte de la predisposición es el medio ambiente que también está jugando su papel y hace que el cuadro clínico puede incluso presentarse antes. Aquí es importante la prevención porque si se controlan los factores, pues también esperas que la enfermedad o no se presente o bien se presente más tardíamente, ¿no? Claro. Bien, y en el caso, ¿o qué, perdón? La evolución también. Claro, eso es lo importante, que no evolucione más bien, ¿no? Que se quede ahí. Doctor Ciordia del Hospital General de Occidente, ahora sí ya corregido. Bien, aquí se habla mucho y a veces todo el mundo se espanta, se habla de la neuropatía diabética, de la retinopatía, de la nefropatía, se habla, por ejemplo, de cardiopatía isquémica. Entonces, el paciente lo escucha y en ocasiones no entiende qué es lo que pasa. Pero en el caso de estas complicaciones, en estas que más o menos he mencionado, ¿cuál sería la más común o más frecuente que se presenta en un diabético? Pues es que va de acuerdo al tiempo de evolución de la diabetes, al grado de severidad en el descontrol que ha tenido el paciente o en su caso, pues ojalá y fuera por un control, ¿no? Sin embargo, hablar en términos generales de las complicaciones relacionadas con la diabetes, pues sin duda es hablar siempre de la primera causa de. Es decir, si hablamos de retinopatía, siempre los oftalmólogos dicen, el paciente con retinopatía, primera causa de retinopatía, diabetes mellitus. Si hablamos de neuropatía, sea periférica, también, primera causa de neuropatía, diabetes mellitus. Si hablamos de nefropatía, primera causa de insuficiencia renal, diabetes mellitus. Es decir, todos los campos donde está afectando la diabetes, todos los órganos, tejidos que afectan la diabetes, pues se está impactando de manera muy relevante, muy importante. Exacto. Y desde luego, pues sí, interviene mucho el grado de exposición, como lo mencionaba, el grado de exposición a cifras elevadas de glucosa, la conversión que estas glucosas, sobre todo alcoholes, y es lo que viene a dañar los tejidos. Entonces cuenta mucho también el tiempo de exposición de la diabetes, del descontrol, para determinar un tiempo definido. Claro. Y también, desde luego, pues lo que comentaba la doctora, pues hay ocasiones en que los pacientes, estando descontrolados, pues no tan fácilmente sufren de complicaciones. ¿Por qué? Pues parecería que sus genes los están protegiendo de esas complicaciones. Entonces aquí el primer mensaje es, mientras mejor control haya de la glucosa, menos complicaciones. Desde luego allí estaríamos abarcando, podemos decir que hay 3 grupos de pacientes. El que va a hacer complicaciones a pesar de un buen control, el que va a hacer complicaciones por un mal control, y el que va a hacer o el que no va a hacer complicaciones por ningún motivo. Entonces, si hablamos de un paciente controlado, de antemano estamos cubriendo, digámosle, 2 aspectos, 2 terrenos. Ya se le va ganando, Ya ¿no? le va ganando mucho. Bien, vamos al corte. Este es el tema de esta tarde. Quédense con nosotros y les tenemos también una sorpresa al regresar del corte. Bueno, Pau, hermana de Cari y la familia también, y bueno, la verdad es que qué gusto lo que estamos ahorita platicando acerca de que has tenido ya un decremento en tu peso. ¿Cuántos kilos llevas? Llevo como 10 kilos ya abajo, pero a partir de que iniciamos el reto bajé 4 kilos y 3 de grasa, también fue muchísimo. Entonces me he sentido muy bien, la verdad, con más energía. De hecho, como dicen mis compañeras en el gimnasio, en Kurt, ay no, sí te dejan bien agotada, nada más es media hora, pero se te pasa súper rápido. En el ámbito de sentimental, mi autoestima también está como que aumentando y ya de hecho mi familia me dice, no, ya estás bien delgadita, y como les digo, muchos dirán aquí de que, ay, pues qué haces, ¿no? Ya ahí estás bien delgada, pero
ahí la llevamos. Perfecto, no, pues muy padre, muchas felicidades entonces, y pues sigue por ese camino, pues ya prácticamente estás llegando a tu peso ideal. Felicidades, Pau. Ha sido una agradable sorpresa lo del reto, de veras nos quedamos cortos más bien en las expectativas. Bueno, ustedes están escuchando testimonios reales, como decía aquí la doctora Lisset, son de veras, sí, así no están ni manipulados ni nada, están inclusive bien sustentados, se les tienen todos sus expedientes a cada paciente y bueno, en realidad lo que estamos buscando es que se profesionalice lo del reto. Algo interesante es que además de que se baja de peso, la situación, el impacto físico, por supuesto, pero también el mental, que en ese sentido, ella lo decía, bueno, me he recuperado, mi autoestima, y es algo bien importante que eso, bueno, no se compra, sino simplemente se adquiere. Algo interesante es que también, pues la buena noticia es que ya pueden inscribirse al segundo reto Acontecer Médico, que arrancaremos en enero del 2013, pero lo que queremos es ya cerrar el grupo, que es de cupo limitado, que es importante, y bueno, les comento que para obtener su peso ideal se pueden integrar, tienen que ser mayores de edad, por supuesto, también, de cualquier sexo, pueden ser hombres, mujeres, ya está abierto. Yo la verdad recomiendo que entren parejas porque de cierta manera les puede dar un mejor control de la cuestión de los dineros, de la compra, en fin. Cubrir los requerimientos médicos de nuestro programa de nutrición integral. Si se les hace los estudios, si tienen algo por el que no pueden participar, se les deriva con el especialista, pero en ese caso no pueden entrar al reto. En este caso hay una cuota de recuperación que se debe de cubrir, pero lo interesante es el cupo limitado porque queremos que ya antes de cerrar diciembre ya estén todos con sus estudios, se les hace un electrocardiograma también y todo les incluye con esta cuota de recuperación. Recordemos también que además del reto al cual ya se pueden inscribir, ya aparecieron por ahí el teléfono, nos pueden estar llamando diariamente o mandar un correo electrónico y con todo gusto nos ponemos en contacto con ustedes. En este caso también les quiero comentar que CURPS sigue participando y participará en el segundo reto que arrancamos en enero. Y como ustedes saben, CURPS es un circuito de ejercicios especializado en mujeres, un gimnasio para mujeres que les da esa gran posibilidad, sin importar la edad, e inclusive algunas niñas jovencitas pueden acudir, y también los hombres que son medio celosos pueden estar tranquilos porque hay pura mujer nada más, entonces ahí no hay ningún problema. La otra es que realmente el circuito les da una capacidad tanto pulmonar como física muy adecuada. Y bueno, lo importante es que lo conozcan porque parte del reto es hacer ejercicio y hacer ejercicio es en CURPS, como ustedes van a obtener esto. A las primeras 10 personas que nos llamen durante el programa les vamos a obsequiar una semana sin costo para que prueben y vean lo padre que es estar en estos CURPS. Hay 13 en la ciudad, entonces pueden ustedes decirnos más o menos por dónde viven y nosotros les asignaremos esa semana a estas 10 personas que llamen para que vayan durante una semana sin costo a hacer ejercicio en CURPS. Por otro lado, a la primera persona que nos llame en este preciso momento, en este bloque y antes de irnos a comerciales, les vamos a obsequiar una inscripción al Club Puerta de Hierro sin costo alguno. Esto es un ahorro muy importante, así que una sola persona la tendremos. Llámenos en este momento o mándenos un correo electrónico en este momento también o a través de Facebook. Estamos al pendiente. Bueno, pues entonces continuando con nuestro tema. Decíamos justamente que lo que es la diabetes implica pues, muchas actividades. De ahí viene parte de lo que es el reto, el que no es nada más decir, lo tienen que hacer. Nosotros lo estamos llevando de la mano a hacerlo y eso es muy importante. Actualmente la diabetes ocupa ya el primer lugar como causa de defunciones en México. En 2012 la diabetes ya ha alcanzado la prevalencia que se había previsto iba a ser hasta 2030. Entonces quiere decir que vamos a una velocidad aceleradísima en el incremento en la cuestión de la diabetes. Hablando de Jalisco, hay alrededor de 600,000 diabéticos, pero el 40% de ellos lo desconoce. Entonces es una parte que también vamos a abordar para hacer el diagnóstico oportuno. Doctor, ¿qué opinas de lo que estamos haciendo, pero también qué opinas de pues, cómo esto puede llevarnos a crear una cultura de prevención? Desde luego, esto es algo necesario, la cultura de prevención. Es alarmante, la verdad, la cantidad de pacientes, no nomás que lo desconocen, sino que también desgraciadamente lo niegan o se niegan a aceptarlo. Claro. Esto es algo, o sea, es clásico el paciente que llega al consultorio
y dice, pues me dijeron que soy diabético, pero yo no siento nada. Exacto. Y ya, no regresa, se le dan las indicaciones y jamás regresa. Entonces, pues es necesario tomar conciencia de la necesidad que se tiene de llevar a cabo un control, de una detección temprana, sobre todo las complicaciones. O sea, la detección obviamente de la diabetes pues, es necesaria y mientras más temprano se haga mejor. Por supuesto. Y la detección de las complicaciones, que no hay otra forma de llevarlas a cabo de manera temprana que siguiendo al paciente un control. Exacto. Un control en la consulta, sea en el medio en el que se pueda llevar a cabo sus centros de salud, sus hospitales, sus consultorios particulares, pero esto es algo que se tiene que dar y sería la única manera en todo caso de reducir la incidencia de complicaciones. Y algo muy importante que a mí se me hace muy interesante es lo de la educación en diabetes. Yo creo que el educar y educarnos, tanto los familiares como la persona que lo está padeciendo en ese momento, creo que es muy importante para que en el entorno vaya a este punto. Y doctora Arnaud, el doctor decía un punto bien importante, y es la cuestión de la detección temprana. Poder pensar que hasta genéticamente pueda llegar el día en el que ya pueda ser totalmente prevenible una diabetes como cualquier otra enfermedad. ¿Crees que lo podamos lograr o lo podamos tener pronto o no lo van a ver nuestros ojos? Pues la genética evoluciona muy rápidamente. Son pocos los padecimientos genéticos que tienen tratamiento, pero sin embargo, como que son las técnicas las que se van modificando y de repente se van adaptando a los padecimientos. Aquí es importante, como son múltiples genes, como que lo ideal sería ubicar cada paciente o las familias, incluso por la segregación o por lo que comparten mucha información genética. A veces hay genes que son más frecuentes, incluso en las poblaciones. Hay genes más frecuentes en población latina que en Estados Unidos, por ejemplo, o en población, no sé, afroamericana, que incluso está dentro del mismo país de Estados Unidos. Exacto. Entonces, conocer estos genes nos permitirían hacer un diagnóstico oportuno y de alguna manera es el paciente saber que tiene un riesgo mayor y que tiene que cuidarse, pero también es la educación de decir, bueno, me dicen que tengo un riesgo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Y todas esas medidas que van alrededor. Quiere decir que genéticamente ya en algún momento los mecanismos patogénicos, por ejemplo, de la diabetes, que pueden ocasionar la diabetes, se puede decir en este sentido de una persona genéticamente vulnerable hacia una diabetes, ya se le podría decir, bueno, tú tienes que ya llevar un régimen así, evitar al máximo los azúcares, etcétera, etcétera. ¿Sí esto es factible ya ahorita o todavía no? No tan factible ahorita por lo que son múltiples genes, entonces no es uno nada más el que juega el papel y ahí es donde a lo mejor se hace el estudio para un gen, pero no te descarta que en otro tengas afección y de hecho pues apenas están haciendo los estudios para ver el papel de juego, pero sí es lo que a futuro esperamos, ¿no? Perfecto, esperemos que no sea tan a futuro, ¿verdad? Esperemos que sea lo más pronto. Y aquí, doctor, en este caso, ¿tú crees que se esté modificando entonces la incidencia y la prevalencia también, decías hace rato, por los hábitos alimenticios, por la falta de ejercicio? O sea, entonces el hecho que se esté incrementando a mayor velocidad esta prevalencia es justamente por la situación de los cambios, el ambiente, el tipo de alimentación, falta de ejercicio, todo esto sí está impactando entonces. Sí, de hecho, bueno, pues esto es innegable, ¿no? O sea, todo esto ha venido a impactar en una mayor, sobre todo obesidad y la relación que esto ha tenido con la diabetes. Claro. El estilo de vida se ha modificado drásticamente, digámosle, pues anteriormente se tenían más espacios para juego, para deporte, se tenía más la posibilidad de llevarlo a cabo. La alimentación también era distinta, ahora las facilidades, la transculturización, etcétera, pues nos ha llevado a que genéticamente somos susceptibles a ello, pues lo estamos facilitando con los malos hábitos de alimentación, con el sedentarismo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, sin duda alguna ha contribuido para que se esté presentando con más. Correcto. En el sentido de lo que es, aquí sería para alguno de los dos o los dos, genéticamente o simplemente la vulnerabilidad que pueda tener un paciente para diabetes 1 o 2, ¿habría una posibilidad ya de acercarse un poquito más a anticiparse, más de lo que antes se podía hacer o igual seguimos dependiendo de la cuestión clínica, de hacerse su glucosa postprandial? ¿Cómo sería el punto? ¿Sí se ha avanzado o no? Sí se ha avanzado. Sin embargo, bueno, pues habría que diferenciar muy bien diabetes tipo 1, tipo 2. Aquí la doctora, pues el que me corrija, no me dejará mentir.
En el caso del diabético tipo 1, a lo mejor desde el punto de vista genético es más sencilla la detección, ¿Sí? es Sí. menos complicado, vamos. Ok. Y en el caso del diabético tipo 2, pues sí, es un mosaico de posibilidades los que se pueden Claro. presentar. Pero no se le podría decir que el tipo 2 es adquirida, ¿o sí? Bueno, tanto como adquirida yo no lo diría de esa No. manera, simple y sencillamente ya se trae el gen y Ujú. se expresa ese gen, se le está llevando a que se exprese. Ujú. La pregunta es, pues, ¿quién no tenemos genes de algún tipo de esto? Pues sí, O es sea, una bronca, ¿no? Que entonces todos estaríamos expuestos. El punto sería ver, ¿hay algún parámetro en el decir, bueno, más de 3 quiere decir que este va a tener tal cosa, más de 2? ¿Sí se puede llegar a ese punto? Bueno, sí se sabe que la diabetes tipo 2, esa tiene una mayor predisposición. Entonces, si alguien en la familia ya tiene una diabetes tipo 2, entonces el Ok. riesgo es mayor para la carga descendencia. genética, ahí Ajá. viene la carga genética. A diferencia del tipo 1 que sí se disminuye un poquito, bueno, no es tanto, pero sí es menor carga genética con el 1 y en el tipo 2. Y también si hay un familiar, si son mamá y papá o ambas familias, Ok. entonces el riesgo se va incrementando porque nos dice, aparte de lo genético, de la carga, de la información que traemos, Claro, pues también el medio ambiente, que bueno, nunca se deja a un lado el medio ambiente, ¿no? claro, sí. No, pues Generalmente, aquí está. no sé, los abuelos heredan los hábitos a los hijos y los Exacto. hijos a los nietos. Sí, no, pues sería muy padre y aquí ojalá que podamos en algún momento tener más información sobre esto, pero imagínense que en algún momento ya, por el puro hecho, a lo mejor no meternos tanto en la ciencia y en las cajas de Petri y el laboratorio, sino simplemente lo que acabas de decir, que tuviéramos un parámetro donde le pusiéramos palomita y dijéramos, ah, caray, yo tengo tal porcentaje de riesgo. Yo creo que eso sería factible, ¿no? Pero bueno, vamos al corte y ahorita regresamos. Sí estaría padre, ¿no? Carmen, ya en serio, ¿no? Qué gusto que se haya integrado y la verdad me da mucho gusto que ya está empezando, apenas. Tuvo un problema personal, bueno, es por eso la razón, pero más bien eres el cotorreo. Pero ¿cómo se ha sentido en estos pocos días que lleva? Muy bien. De hecho, no suspendí yo en cuanto a alimentación, no lo suspendí. En cuanto al tratamiento, tampoco lo suspendí. Pues el asesoramiento lo tengo de la doctora Violeta y pues mi ropa me dice. Mi ropa me lo dice. No, así es que estoy muy contenta. De hecho, inicié en el... no recuerdo la fecha, doctor, pero yo, aunque estuviera fuera, no comía otra cosa más que lo que debía y me tomaba mi medicamento, tanto el Colonex como el Slim. Perfecto, entonces retiro el regaño. Muchas gracias y pues estoy con muy buen apoyo. Bien, adelante, felicidades. Bien, pues entonces regresando a esto, hemos hablado de lo que genéticamente, tenemos todos, esa carga genética. Habemos algunos que tenemos familia muy cercana, que la gran mayoría son diabéticos, que podríamos casi con la pura familia armar un club del diabético. Y eso, pues obviamente decíamos que vamos a hacer algo, yo le estoy proponiendo aquí a los doctores invitados que nos ayuden a estructurar algo en el que fácilmente y a través de nuestro portal www.acontecermedico.com en algún momento lo pudieran ustedes ver y hacerse esa autovaloración y que genéticamente o familiarmente digan, ah caray, creo que yo estoy muy cercano a esto. Hay algo también interesante y el tema sería cómo controlar la glucosa. El control de la glucosa es básico en la diabetes, se oye muy fácil y se dice muy fácil. El médico dice, lo que usted tiene que hacer es controlar la glucosa. Ajá, ¿cómo? Bueno, hay muchos mitos asociados a la nutrición y la diabetes. Entre nutrición y diabetes hay ciertos cambios. Estaba yo viendo, doctores, que es importante lo que uno come. Por supuesto que la nutrición, la cuestión de los carbohidratos, los azúcares. Pero veía que algunos investigadores mencionan que es mucho más importante la cantidad.
O sea, que si se consume más de lo que el cuerpo necesita o se come más de lo que se debiera, que a veces es por el gusto de comer, que porque está bien rico el platillo y te zampas ahí, no sé, 9, 10, 15 tacos, cuando en realidad tú te puedes satisfacer tu hambre con, no sé, 4 o 5 tacos. Entonces, esto es factible de mantener ese equilibrio, que sería el primer paso, la cuestión nutritiva y la cuestión en cantidad y en calidad, como para poder empezar a controlar la glucosa, doctor. Bueno, factible debe de serlo. Debe de ser. Fácil, desgraciadamente no. No. Ese es el problema, ¿no? Así es. Pero de que lo es, pues es parte precisamente del manejo que se tiene que dar. Ok. ¿Sí? O sea, digámosle que sobre todo en el caso del diabético tipo 2, el tratamiento nutricional lo ocupa, pues probablemente le diría fácilmente más de 50% en cuanto a su importancia en la gran mayoría de los pacientes. Entonces, pues se tiene que hacer. El problema es de que si hablamos de mecanismos de hambre y saciedad, pues ahí es donde ya nos encontramos con dificultades. Exacto. Cuestiones, utilizando palabras coloquiales, pues le diría que, por ejemplo, la gente no es tragona por gusto. La gente es tragona porque sus mismos mecanismos le están marcando una necesidad de una mayor ingesta. Y lo curioso de esto es que cuando sucede este tipo de condiciones, pues lo que más fácilmente se nos antoja son los carbohidratos. Exacto. Nunca se nos va a antojar, Ajá. por ejemplo, lechugas o cosas así, o jitomates, ¿no? Ahora, doctor, en ese punto me gustaría acudir a la genética, que en este caso, doctora, ¿por qué sucede esto? O sea, genéticamente tenemos esa propensión, por ejemplo, los carbohidratos, que es un punto medular en la cuestión de la diabetes. Por ejemplo, hay personas que les fascinan los postres, andan tras el azúcar, ya que no la tienen, se sienten perdidas. Y otras personas realmente no nos interesa tanto. ¿Eso va en gustos, es algo genético o simplemente ya es otro rollo? Pues es más en gustos y en Más los hábitos de la familia, ¿no? Más bien, entonces, genéticamente sí vendría otra vez la afectación del carbohidrato a una persona que sí le puede generar ya una situación de tipo autoinmune que otra persona, ¿no? Sí, y también algo, de repente no se toca mucho, pero en el caso de los niños, también es si hay seno materno, si están alimentados al seno materno, y en qué etapa es cuando empiezan con una dieta en sólidos. Entonces se ha visto que si empiezan más tempranamente con una dieta con sólidos, el riesgo también se incrementa. Entonces es desde pequeñitos, también a veces a las mamás les encanta verlos gorditos. Eso, sí, y dicen, es que mi bebé no come, pero el peso de su bebé está normal, pero ellos como que quisieran tener al bebé bien llenito, ¿no? Exacto. Muy, muy sano. Oye, entonces a lo mejor ahí viene lo que tú decías ahorita, ¿no? De que de veras así como que es de, no, ahora te lo comes todo, no, en el plato no me dejas nada. ¿No sería entonces algo inducido, doctor, de que comemos de más? Pues desde luego sí tiene mucho que ver precisamente el factor de ecuación de los padres, ¿no? Es clásico. También yo recuerdo mucho, te comes la carne aunque no te coman las tortillas, no vas a dejar, hay tantos niños que no tienen nada que comer y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Otra cosa son los jugos, por ejemplo, los jugos también se prefieren que sean después del año. Y a veces dicen, no, pues le doy a mi bebé juguito a los 6, 7 meses, pero ya lo estoy predisponiendo desde el punto de vista ambiental. Claro. Y en realidad deberían ser líquidos naturales, ¿no? Sí, porque es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, a los refrescos embotellados endulzados a lo que es un jugo natural, ¿no, doctor? Sí, aunque pues yo sostengo que los refrescos endulzados con azúcar o con fructosa no deberían de existir. Nada. Los jugos de marca, ¿no? Los jugos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya es jugo natural, tal cual. De jugo natural, e incluso los jugos no son también muy recomendables desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Pues tan sencillo. Para preparar un jugo de naranja pues, se requieren 4 naranjas, en donde va la fructosa de las 4 naranjas. Es decir, se está uno ingiriendo los carbohidratos de 4 frutas. Claro. ¿Sí? Que es muy distinto, incluso la saciedad que le está generando una naranja, donde la fibra de la naranja también está contribuyendo a que se ingiera menos. Exacto. Entonces los jugos no son recomendables, aun y cuando tengamos la costumbre, son sabrosos, etcétera, fáciles, en fin, pero no son lo más recomendable. Pero un punto bien importante, y el hecho de que se tiene que empezar desde los bebés. Yo creo que si desde los bebés y los niños se empieza a cuidar ya lo que es en sí la ingesta de alimentos y de azúcares, pues de alguna forma ya se está combatiendo la obesidad y previniendo que ese pequeño caiga, y más si genéticamente o familiarmente ya tiene una carga como para padecer una diabetes. Así que, bueno, vamos al corte. Les recuerdo que tenemos para esas 10 personas, una semana sin costo en Curbs.
Entonces llámenos y si es posible díganos en qué rumbo viven para poderlos ubicar cuáles los que mejor le quedan. Y también recuerden que ya estamos arrancando con la convocatoria para el reto número 2 que vamos a iniciar en enero del 2013, pero la intención es que se hagan estudios antes de que empiece, sobre todo las Navidades, porque luego ahí es donde se van a trancar y entonces mejor más vale empezarle. Bueno, vamos al corte y vamos a regresar justamente con esto, otros tips de cómo controlar la glucosa. Bueno, pues también tenemos a Sabdi, que aquí está integrándose también a esta reunión del reto. Muchas gracias, doctor, y perdón por la tardanza, pero bueno, espero que no vuelva a pasar. La verdad, el reto me ha encantado, estoy súper contenta y a todo el mundo le digo que se debieron de haber inscrito, mis amigas que ya no pudieron, que se rajaron, y me siento bien a gusto porque como es un apoyo integral, me siento bien a gusto, siento que no es como cualquier dieta normal que haces con cualquier otro doctor, porque tienes que tener esa honestidad, pero si tú no eres honesta contigo y con los doctores, pues ningún programa, nada va a funcionar. Voy súper bien, la verdad. De la última vez que nos tomaron medidas y que nos revisaron y nos pesaron, fácil bajé como unos 3,5, si no mal recuerdo, y en grasa bajé 4 puntos. Entonces estoy súper contenta, eso es excelente, me gusta y sí he sentido los cambios porque obviamente he puesto a prueba que de verdad todo eres lo que comes, la verdad. De los suplementos alimenticios los estoy tomando. El curso la verdad está fabuloso porque me queda bien cerca de mi trabajo. Entonces salgo, corro, hago y ya me voy. Perfecto, bueno pues me da muchísimo gusto también felicitarte, que sigas con esto. Apenas, fíjate, apenas vamos arrancando ya cuántas cosas buenas estás viviendo. Así que pues adelante y bueno, pues yo les pido un aplauso para Sapi. Bien, pues estamos de regreso, pero también hay que pensar en los médicos, hay que pensar en los profesionales de la salud, que son los que nos van a dar ese tratamiento y que nos van a guiar. Yo creo que es muy importante empezar primero por quienes van a dar esa atención médica, y es por esto de que si eres médico o eres un profesional de la salud, Acontecer Médico estamos lanzando ya la membresía Acontecer Médico. Esta membresía te va a dar beneficios, por supuesto que vas a tener pacientes de todos esos que estamos nosotros hablando frecuentemente, que nos piden ¿con qué médico puedo ir? Bueno, si tú eres socio Acontecer Médico, nosotros te vamos a derivar pacientes, esa es una. La otra es que dentro de nuestro proyecto vas a tener muchísimos beneficios, entre ellos vas a tener también descuentos en hoteles, restaurantes, spas, clubes deportivos, tiendas de ropa, entretenimiento y mucho más. También, por supuesto que vas a tener acceso a algunos eventos que hagamos de cualquier tipo, tanto social, cultural, deportivo, sin costo alguno. Pero lo más padre es que no es nada más para el médico o el profesional de la salud, donde estoy hablando que pueden entrar nutriólogos, odontólogos, fisioterapeutas, enfermeras, en fin, todo el mundo, sino que por cada membresía todos los integrantes de la familia también se les va a dar estos beneficios. Y esto es algo muy importante porque la prevención la estamos iniciando en esta primera etapa con quienes nos van a proporcionar ese control en la salud, ese control en cada una de las enfermedades. Así que llámenos si eres profesional de la salud, si eres nutriólogo, médico o cualquier otra especialidad, imagenólogo, genetista, endocrinólogo, de una vez, ¿no? Ya. Entonces, todos pueden entrarle a la membresía. Bueno, hablando de lo que es el control de la glucosa, había dos puntos importantes. Decíamos el factor psicológico, el hecho de que hace rato mencionabas, doctor, se come uno de más, o es una cuestión ya mecánica de decir, no, pues está muy rico, voy a comer más porque mi cuerpo me lo pide. Pero si el cuerpo lo pide, en realidad es porque la mente se lo está pidiendo. Entonces, la cuestión mental tiene que ver, el estrés impacta el metabolismo, las ganas de comer, ¿sí tiene un involucramiento? Sí tiene, hay mucha relación entre los estados de ansiedad y depresión, también con el deseo de comer. Correcto. Es muy común que la gente diga como de nervios.
Y es una realidad, o sea, sí se les despierta el apetito por ese estado. Esto tiene una relación sobre todo con unas sustancias químicas que en medicina le llamamos neurotransmisores y que son los que de alguna manera pueden eficientar estos mecanismos de saciedad y que en el caso de algunas personas pues esto está alterado, o sea, no se tiene la suficiente cantidad de estos neurotransmisores actuando en lo que viene siendo el tejido cerebral, en este caso más específicamente sobre el hipotálamo. Entonces sí tiene una relación eso, tiene otra relación también, desde luego, el hambre que nosotros sentimos en condiciones normales, pues responde a una necesidad energética, es decir, cuando nuestra disponibilidad de energía no es lo suficiente, pues es natural que se nos despierte este mecanismo. Pero en estos casos no está respondiendo a esa necesidad energética, sino que está porque puede no moverse la persona y de todos modos come. De todos modos está comiendo. Y esa es la relación que se tiene. Ese es el punto. Doctora, Lisette, tú comentabas algo acerca de esto, de la situación, decías de lo de diciembre, ¿no? De que aumentamos todos de peso en diciembre, pero a lo mejor va muy en relación a la cuestión depresiva. Sí, que también como que aumentan los picos de depresión en la temporada de frío. De hecho, en población o en países que son altos o de clima frío, también las frecuencias de la diabetes es mayor, entonces probablemente también ahí esté jugando el papel. Y con el frío yo creo que también la necesidad de pronto de carbohidratos, ¿no? De energía para sentirse más... Claro. Y bueno, se justifica cuando es alguien delgado que necesita un poquito más de calorías, pero cuando es alguien obeso, pues no se justifica, ¿no, doctor? Así es. Pues. Doctor, algo interesante que me gustaría que nos pudieras explicar. Hemos hablado mucho de la glucosa, de controlar la glucosa. ¿Cómo llega la glucosa a la sangre una vez que uno ha ingerido algún alimento? El primer proceso que tiene que pasar es lo que es la digestión. La digestión es simple y sencillamente convertir una partícula grande en pequeñas partículas. En bioquímica se le llama convertir, en este caso, polisacáridos a monosacáridos, que es la forma en la que se tiene que absorber la glucosa. Y este es el proceso de digestión, que es un proceso enzimático que se lleva a cabo desde en la boca, pero principalmente en el intestino delgado. Después, ya que se convirtió en estos monosacáridos, entre los cuales está la glucosa, y otros más, entonces los absorbe el intestino. Los absorbe el intestino a través de dos mecanismos que se llaman mecanismos de transporte. Uno es por una difusión facilitada, es decir, pasan de la luz del intestino hacia la célula del intestino por un mecanismo y luego pasan a través de otro mecanismo de la célula del intestino hacia lo que es la circulación. Y de ahí ya siguen su destino para poder ser utilizados por las células, etcétera, o poder ser almacenados en forma de glucógeno. Son términos bioquímicos, ¿no? Sí, claro. Pero es el almacén de la glucosa. ¿Y el hígado qué participación tiene? Muchísimo. Es lo que se le llama el glucostato. Es el que va precisamente marcando la pauta de qué es lo que se tiene que hacer. Y es también un tejido que almacena principalmente esa glucosa. O sea, lo almacena el músculo y lo almacena el hígado. Pero si comparamos gramo a gramo de músculo y de hígado, pues el hígado tiene una mayor capacidad de almacenar glucosa en forma de glucógeno que el mismo músculo. Por supuesto. Y doctora, en el caso de la mujer, genéticamente es más o menos propensa a padecer de diabetes. La mujer es más propensa a padecer y también, por ejemplo, si la mamá tiene una diabetes, es más propensa a heredarlo a los hijos que si el papá es el diabético. Entonces, si hay una predisposición, también aquí está el factor hormonal también, que va jugando también un juego, pero si hay un mayor riesgo si la mamá es la afectada. Entonces, sí nos está hablando de un poquito lo genético y a lo mejor habría que ver qué tanto el ambiente, ¿no? El matroambiente, mientras está el bebé en el útero, que el aporte que tiene la mamá. Y aparte, bueno, la diabetes gestacional, ¿no? Que también es otro de los tipos o variantes de la diabetes. En ese sentido también quiere decir que desde que está la persona embarazada y está teniendo agresiones o algún tipo de situaciones, ¿esto puede repercutir en su pequeño? Sí se ha visto que, por ejemplo, desde los medicamentos, la alimentación, como que ya va jugando un juego, ¿no? Una mamá que es obesa, que acostumbra a comer mucho, obviamente también puede hacer que el bebé ya venga macrosómico, que sea un bebé grandote. Entonces eso también ya implica riesgos y bueno, desde el punto de vista genético también malformaciones congénitas. Claro, por supuesto. Bien, doctor, aquí algo que se me hace muy interesante es que se ha hablado mucho de las células madre. Las células madre en la cuestión de diabetes
¿Ha tenido algún beneficio? En algún tiempo hasta se aventuraron hace 4 años a decir que se iba inclusive a curar la diabetes. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, al momento no lo podemos considerar como una realidad, ¿eh? No. O sea, esto está en proceso todavía de investigación. Probablemente esto lleve varios años a que pues aterrice finalmente y podamos tener una claridad en cuanto a si sirve o no sirven. En teoría pueden servir, pero desgraciadamente no siempre la teoría se puede aterrizar en realidades, ¿no? Pero el hecho es de que actualmente no existe nada científicamente comprobado, éticamente llevado, con respecto a tratamiento de células madre para la diabetes. Correcto, y en el caso de que sabemos que por ahí algunas personas sí han mejorado con células madre de cerdo que se les implantan, ¿ha habido alguna reacción por parte de la Secretaría de Salud, por parte de que se cheque, se verifique? ¿No ha habido problemas? Ignoro si ha habido, o sea, ¿problemas con el paciente? Sí. No, pues problemas con el paciente desde luego, o sea, primero es sometido a una estafa. Ese es el primer punto, es una estafa en la que está siendo sometido. En segundo lugar, bueno, pues estamos hablando de algo que se le está introduciendo, si en caso, vamos suponiendo que en realidad sean células madres de cerdo, estamos hablando de una célula distinta a la de nuestro organismo, claro, y nuestro organismo tiene mecanismos de rechazo para ello. O sea, los linfocitos, que son los defensas, inmediatamente van a ponerse a trabajar y lo normal es que lo rechacen, claro, en el mejor de los casos, ¿sí? En el peor de los casos, bueno, pues va a generar una respuesta inmunológica que no va a ser lo más conveniente para los pacientes. Entonces, pues, pocas palabras, pues no existe nada todavía hasta el momento con respecto. Perfecto. Bien, ahora, en este caso, ya hablando de otros avances, decíamos que entonces ya genéticamente sí podemos tener un cuestionario, podemos tener más o menos digamos, un itinerario de decir, bueno, esto va, hacia aquí voy, debo de ir, debo acá. ¿Habría que ir a hacerse unos estudios genéticos? ¿Los hay o todavía tampoco se están implementando? Ahorita, bueno, no se están implementando. Quizá en algunos sitios empiezan con los genes mayormente afectados o los más frecuentes, pero sin embargo, pues no está al alcance de todos y realmente como que no tiene el resultado que se espera, ¿no? Entonces, por el momento es más el conocer el padecimiento, el saber si hay más familiares con diabetes, el hacerse estudios, el hacer conciencia de cuál es la sintomatología y la prevención y el control. Claro. ¿Alguna sugerencia tanto de prevenir como de poder controlar la diabetes que nos pudieras dar, doctora? Sugerencias, bueno, pues es el mantener el peso en relación a la talla desde que son pequeños, el llevar un buen asesoramiento con los pediatras para ver en qué momento hay que iniciar la alimentación, con qué alimentos, saber que los azúcares, los dulces, también eso va a incrementar pues la obesidad, la actividad física también. Claro. Si mamá y papá son activos, pues obviamente los niños también van a ser activos. Eso es bien importante, ¿no? Lo que es el ejemplo, predicar con el ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y es lo que decíamos nosotros, lo del reto ahora que vamos a empezar, que si la misma familia está en un régimen alimenticio, pues se va a facilitar muchísimo más, ¿no? Doctor, ¿qué más hacer? ¿Cómo controlar la glucosa y cómo beneficiarle al mismo médico? Por ejemplo, yo tenía aquí algunos puntos en el sentido de que se haga la actividad física que comentas, doctora, el plan de comidas saludables, los medicamentos que se indican, obviamente, los niveles de glucosa en sangre, el llevar un registro. ¿Les sirve a ustedes que en un momento dado les llegue y les dé un parámetro de decir, híjole, durante este último mes tuve estos picos y valles? Porque hablamos también en ocasiones de que baja la glucosa, el paciente empieza con sudoración, se empieza a sentir mal y los familiares no saben qué hacer porque dicen, híjole, pues ¿cómo le voy a dar dulce o algo? Pues si es diabético, ¿no? Sí, desde luego que es importantísimo el identificar en qué momento están sucediendo algún tipo de problemas. Por los estudios que se han publicado, sobre todo hay dos en diabetes, que es el famoso DSCT y el estudio prospectivo del Reino Unido, donde se demuestra sin duda que el control estricto de la glucosa es capaz de disminuir de manera muy importante las complicaciones crónicas. Esto nos ha orillado a que el control cada vez sea más estricto. Y cuando más estricto es el control, mayor son las posibilidades de hipoglucemia. Entonces se ha ido también al otro extremo, donde también pacientes que son sometidos continuamente a hipoglucemias también tienen mayor probabilidad de mortalidad.
Entonces, desde luego se tiene que mediar esta situación y para ello pues es necesario el monitoreo. Entonces, Claro. esos sí nos es de mucha utilidad el monitoreo precisamente para identificar. Es necesario también educar al paciente para que sepa identificar de manera temprana los síntomas de hipoglucemia y saber qué hacer con ellos. El dulce, pues sí, puede evitar, pero creo yo que no es lo mejor. Hay formas más sencillas, digámosle que lo más práctico es comprar pastillas de glucosa. Desde luego, evitar la hipoglucemia, ¿no? Pero Claro. si se presenta, hay pastillas de glucosa que son fáciles de administrar, etcétera, y si no, con medio vaso de refresco clásico de cola normal. De cola. Ok. Y también en los momentos en que se vaya a presentar o que se esté presentando, si esto se presenta durante etapas de la madrugada, bueno, pues implica necesariamente la necesidad de ajustar el tratamiento. Es más común que se presente cuando el tratamiento es en base a insulina y se requiere obviamente disminuir las dosis de insulina o identificar el factor que le esté causando, porque a veces también esto es muy fácil, ¿no? O sea, cuando hay hipoglucemias puede ser en términos generales por dos razones, o porque la dosis es mayor a la que se requiere o porque la alimentación no está siendo la correcta en cantidad y en horario. Claro. Entonces se tiene Y en que horario, que y es en bien horario, importante, efectivamente. claro. Las Ok. insulinas tienen un tiempo de acción y la alimentación se tiene que ajustar o el tratamiento se tiene que ajustar a esos tiempos. Excelente, perfecto. Doctora, un último mensaje que nos puedas dar desde tu especialidad, de lo que tú sabes que hay, que existe. ¿Qué mensaje le puedes dar a nuestro teleauditorio? Pues bueno, no solo es en relación a lo genético, el saber que en la familia hay más riesgos, el dar, o qué es, se me fue, pero fomentar o dar a conocer cuál es el cuadro clínico del padecimiento para que ellos lo reconozcan. El que una vez se sepa que hay un riesgo, pues el apegarse Claro. a modificar los hábitos que se tienen, ¿no? Ujú. Porque ya se tiene la predisposición, pero de uno depende qué tan rápido o qué tan posteriormente se pueda desarrollar o incluso que no se desarrolle. Claro, exacto. También la evolución es importante. La Si ya se evolución. tiene, tampoco sentirse que ya se acabó el mundo, sino más Claro. bien es apegarse todavía mucho más y disciplinarse a todo lo que se debe de Exacto, mantener, ¿no? como aprender que es un nuevo estilo de vida y que hay Claro. que apegarse a él. Exacto. Y no olvidar también los pies, ahora sí los pies del diabético, doctor, que es muy complejo la cuestión vascular, ¿no? Que también Desde es muy luego. importante, ¿no? Sí, ahí se están mezclando dos factores o tres factores, el vascular, desde luego el descontrol, etcétera, y también el factor neuropático. El Claro. paciente pierde sensibilidad en los pies Exactamente. y cualquier roce, por mínimo que sea del zapato, pues no lo siente. Normalmente cuando uno le aprieta un zapato, pues la tendencia es a Sí, sí, quitarnos. Ellos no lo sienten. Exacto. Entonces eso es el inicio, probablemente una ampolla que después se va complicando, etcétera, y vienen las alteraciones, ¿no? Claro. Ya una ulceración que se infecta y luego llegamos a las cuestiones ya amputaciones. más, Sí. más Doctor, drásticas. ¿algún último mensaje que quieras dar antes de despedir el programa? Pues simple y sencillamente complementar lo que decía la doctora con respecto a la necesidad de una identificación, de una detección temprana. Ojalá y se pudiera llegar a evitar la diabetes. La realidad es de que hasta el momento no la podemos evitar. Quien la va a Claro. presentar, desgraciadamente, lo va a hacer tarde o temprano. Pero sí lo que podemos hacer es evitar sobre todo complicaciones crónicas, las complicaciones tardías, con un buen control, con una detección temprana de ellas en caso de que ya, y con el tratamiento oportuno para que esto se prolongue y el paciente tenga una calidad de vida mejor, una sobrevida y sobre todo con calidad. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber atendido la invitación, doctor. Gracias. Y esperemos que te integres también a nuestros proyectos. Claro que Igual, sí. doctora, bueno, pues contamos ya Muchísimas contigo, así que ya ojalá que podamos realmente llevar a cabo y hacer realidad lo que hemos platicado esta tarde. Gracias. Muchísimas Bueno, gracias. pues por la un invitación. compromiso y con ustedes también, a disciplinarse y a tomar en cuenta todo lo que hemos estado aquí aprendiendo. Recuerden que todos nuestros programas están en YouTube, búsquenlo como Acontecer Médico, ahí pueden ustedes checar el programa con detenimiento o recomendárselo a través de un link, enviárselo a la persona que ustedes consideren le puede servir toda la información que jueves a jueves estamos nosotros vertiendo aquí en estos programas. Su servidor Ricardo Ursúa, me despido de ustedes y dentro de 8 días vamos a tener un tema también muy interesante, no se lo pierdan. Las promociones son vigentes también en la repetición del programa el domingo a la 1 de la mañana. Muy buenas tardes y buen provecho.